Bien, entonces vamos a crearnos otra sentencia DDL. Estas son de las más básicas, ¿sí? Nomás para darte una idea general de cuáles son las sentencias DDL. Entonces el siguiente es, vamos a poner aquí en este caso, selecciona una base de datos. Aquí voy a abreviar yo base de datos como BD, que significa base de datos. Entonces si tú ves BD aquí en mi curso, BD significa base de datos abreviado, para no escribir tanto. Selecciona una base de datos para trabajar sobre ella. Entonces, fíjate, como yo te dije, tú puedes recargar aquí con estas dos flechitas. Fíjate cómo dice refresh. Y luego, fíjate cómo acá están negritas la base de datos, el esquema curso-SQL. La base de datos que tenga la letra negrita es la que se está usando en ese momento. Entonces, imagínate que tú quieres usar la nueva base de datos que acabamos de crear. En este caso, mi base de datos, que ya está por acá. Entonces, para seleccionar una base de datos y trabajar sobre ella, se hace con use y el nombre de nuestra base de datos, que se llama mi base de datos. Entonces, fíjate, vamos a darle un clic, seleccionamos y ejecutamos. Y fíjate cómo acá me da éxito, no se afectó ningún renglón. Y fíjate cómo dice use mi base de datos. Entonces, fíjate cómo en este punto, en cuanto corremos esto, el use pone la base de datos en negrita, que significa que va a ser la base de datos donde ejecutaremos nuestras sentencias SQL. Entonces, el use es para eso, para seleccionar una base de datos, para trabajar sobre ella en ese momento. Todo el SQL que escribamos de aquí en adelante se va a correr sobre la base de datos, mi base de datos. Entonces, el primer paso antes de trabajar con SQL es seleccionar una base de datos con la que vamos a trabajar en ese momento. Entonces, aquí le estamos diciendo use mi base de datos. Todo muy bien. Entonces, esto para que lo consideres. El siguiente ejemplo que vamos a crear es una tabla que se llama, en este caso, pues no sé, vamos a sacarnos una base de datos, una tabla que se llame, por ejemplo, vamos a replicar lo que ya tenemos. Vamos a poner teléfonos, vamos a crear la tabla teléfonos. Entonces vamos a crear otro ejemplo de sentencias DDL. Crear una nueva tabla. Entonces vamos a ello. El DDL sería create table, create table. ¿Cómo se va a llamar nuestra tabla? Pues se va a llamar en este caso teléfonos. Vamos a ponerle usuarios. Vamos a crearnos usuarios y todo muy bien. Les vamos a crear un teléfono, pero no lo vamos a crear porque ya la tenemos. Nomás como para enseñarte el SQL. Entonces, teléfonos. Y luego ya, todo esto muy bien. Aquí todas las sentencias, por lo regular, se terminan con punto y coma. Aunque no es necesario, pero te aconsejo que siempre pongas punto y coma. Para que sepas dónde termina una sentencia. Entonces, para crear la tabla teléfonos, aquí es create table y el nombre de tu tabla. Como te digo, puras y minúsculas y con guiones bajos. Entonces vamos a poner en este caso nuestra primary key, nuestra llave primaria. ¿Cómo se va a llamar nuestra llave primaria? Pues vamos a poner en este caso ID de teléfono, para que veas que, por ejemplo, se puede poner cualquier nombre, pero se acostumbra a que le pongas ID. Pero en este punto, pues tú le puedes poner cualquier nombre. Vamos a dejarle mejor como ID. ¿Qué tipo de dato queremos ponerle? Pues queremos un big int. Big int. Y luego le vamos a decir que es primary key y que la queremos autoincrementable. Autoincrement. Fíjate cómo acá vamos a poner aquí un comentario para que se vaya entendiendo todo. Creando PK autoincrementable, como las que venimos creando anteriormente. Entonces, fíjate cómo, como te decía, las palabras claves de MySQL y de SQL van en mayúsculas y lo que es propio tuyo, que es lo que es tu identificador, pues en minúsculas. Entonces le estamos diciendo que vamos a crear una columna que se llame, aquí ID es el nombre de la columna, vamos a decir que una columna que se llame ID de tipo dato big int, que va a ser la primary key y la queremos autoincrement, es decir que MySQL se encargue de ello. Y luego vamos a crearnos otra columna que se llama en este caso teléfono, que va a ser un bar chart como lo tenemos por acá,
un varchar de 60. Varchar de 60, por ejemplo. Para replicar lo que ya tenemos por allá. Entonces acá vamos a hacer varchar. Y vamos a decirle que no la queremos, que la queremos como campo requerido. Entonces vamos a ponerle not null. Not null. Entonces básicamente esos son como se definen la creación de columnas. Nombre de columna y enseguida el tipo de dato y luego ya todos los atributos o todas las propiedades. Acuérdate que si extendemos por acá, pues tenemos muchas propiedades. Tenemos la propiedad prima de key, el not null, la propiedad unique index, is binary column, el unsigned, el it's numeric, el autoincrement, etc. Entonces todas estas son conocidas como propiedades, atributos, como ya te lo había mencionado. Entonces es nombre de columna, tipo de dato y luego ya todos los atributos. Aquí le estamos diciendo dos atributos, primary key y autoincrement. Haz de cuenta que es como si fuéramos palomeado pk y autoincrement. Entonces eso para que lo consideres. Entonces vamos a ponerle aquí no null significa campo obligatorio. Obligatorio, requerido, como lo quieras ver. Y acá se me olvidó que es una coma. Entonces fíjate cómo ahí ya me quitó el error. Entonces, esto para que lo consideres. Entonces ahora vamos a crearnos teléfono y vamos a simular nuestra primary key. Como te digo, no vamos a crear aquí la tabla completita, nada más va a ser el SQL para enseñártelo. Vamos a poner crear una FK. ¿Cómo se va a llamar nuestra columna de FK? Vamos a ponerle usuario-ID. Entonces todo esto muy bien. Y pues aquí vamos a ponerle usuario ID. ¿De qué tipo de dato va a ser? Pues va a ser un big int. Pero lo vamos a dejar para el próximo video mejor. Saludos.